Porque el 90% de las personas pierde dinero en el trading. Si estás en el trading y estás perdiendo dinero, tal vez este video duela un poco, pero es la triste realidad. Y es que el 90% de las personas pierde dinero en el trading y lo peor es que nadie les dice por qué. Así que vamos a empezar punto por punto, vamos a pasar paso por paso y vamos a entender varias cosas de por qué el 90% de las personas sigue perdiendo dinero en el trading y lo pierden constantemente en vez de ganar dinero constantemente, lo cual sería la meta idea. Y es porque hay varias cosas, digamos que todavía que siguen como siendo parte de los mitos en el trading y es lo que hace que las personas no avancen realmente hacia la rentabilidad, sino que simplemente se queden en el mismo paso donde se quedaron, digamos que en ese primer paso de simplemente empezar a operar o en esa parte donde se empezaron a consolidar como traders, pero perdieron dinero o tuvieron una racha negativa en algún momento, o tal vez tuvieron como diferentes momentos que les causaron ese punto de inflexión. Así que para empezar, vamos a empezar con el mito de la estrategia perfecta. Si te has dado cuenta, hay muchos gurús en internet que te van a mostrar diferentes tipos de estrategias o diferentes tipos de analizar el mercado diciendo que es la mejor estrategia, pero realmente cuando vas un poco más a fondo te das cuenta que no se trata de una estrategia perfecta porque realmente hay muchas estrategias que pueden ser válidas en el tiempo, pero que simplemente, digamos que no se les da el tiempo necesario para poder aprenderlas realmente o tal vez les falta un poco más de trasfondo a estas estrategias o muy probablemente simplemente te están vendiendo humo y estás creyendo en estrategias que realmente no sirven para nada. Aunque si te soy sincero, la mayoría de estrategias realmente son buenas, solamente que no se les da el tiempo necesario, digamos que para poder explorarlas y realmente entender el cómo funcionan. Y más allá de eso, digamos que puede que tengas la peor estrategia del mundo, pero si manejas tu riesgo de la manera correcta, es lo que te va a catapultar hacia llegar hacia la meta, ¿sí? Pero bueno, eso lo hablaremos después. Como te decía anteriormente, hay diferentes tipos de estrategias y todo el mundo te va a tratar de vender la estrategia o la mejor estrategia. Hoy muchas personas te pueden hablar de Smart Money, como lo hago yo, pero sin explicarte los conceptos realmente básicos o los conceptos que realmente necesitas entender. Mañana otra persona te puede hablar de indicadores, pasado mañana alguien te va a hablar de los estados de la luna, porque literalmente existen estrategias así. Y esto lo único que hace es confundirte, ¿sí? Muchas veces entendemos en que, por ejemplo, los profesionales se basan en estrategias, sí, lógicamente todos tenemos una estrategia, pero realmente cuando tú vas a la parte profesional, entiendes cómo lo hacen los verdaderos traders, te das cuenta que realmente entre más sencillo es mucho mejor, o sea que entre menos es mucho más, ¿sí? Muchas veces meterle tantos indicadores y tantas cosas a tu trading o volverlo tan riguroso, realmente lo único que hace es pausarte o simplemente estresarte más y darte como una mala vista del mercado o simplemente lo único que hace es mostrarte un montón de reglas que a la final no puedes seguir y te vuelves loco tratando de seguirlas. Entonces, digamos que el problema no es creer tanto en solamente estrategias, sino el problema es creer en que el mercado siempre tiene que darte la razón, ¿sí? En que un 100% de las veces siempre tienes que estar correcto. Y eso lo único que hace es traerte más malas rachas o incluso, como te decía anteriormente, volverte loco de tantas reglas y de tantas cosas que quieres seguir al mismo tiempo y que no lo puedes hacer. Así que digamos que el perder en el trading también hace parte del juego. No estoy diciendo que todas las veces tengas que perder, ni tampoco que tengas que acostumbrarte a las pérdidas, porque realmente no es así, pero sí tienes que entender que el perder hace parte del juego del trading, hace parte de la estadística del trading, y eso lo único que hace es que puedas llegar también a entender el cómo tú estás reaccionando ante lo que está pasando dentro del mercado, ¿sí? Porque no solamente es entender que podemos ganar y que la estadística, digamos que se puede mover a nuestro favor, sino también es el entender que al momento
de que estamos haciendo trading, ¿sí? Tenemos que tener nuestras emociones y nuestros sentimientos y bueno, todas estas cosas que nos pasan por la cabeza, tratar de mantenerlas lo más posible bajo control, ¿sí? ¿Por qué bajo control? Porque si tú entras al mercado porque tuviste, por ejemplo, una mala racha y quieres vengarte del mercado o tener una revancha y pensar que nunca vas a perder, realmente lo único que vas a hacer es destrozar tu propia cuenta y encontrar el momento de la pérdida absoluta. Así que eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y por eso es que siempre, digamos que volvemos al mismo tema y es que el profesional trata de mantener más el capital antes de arriesgar el capital y por eso digamos que es más necesario muchas veces hacer una pausa y ver realmente desde afuera qué es lo que está haciendo el mercado antes de querer buscar entradas y entradas y entradas todo el tiempo. El siguiente punto es que o bueno, otro de los puntos que te quiero comentar es la falta de gestión, ¿sí? La falta de gestión en el mercado, ¿por qué? Porque como te decía anteriormente, muchas veces no importa que tu estrategia no sea la mejor del mundo o no importa que tu estrategia no sea la más perfecta, es simplemente el hecho de que si tenemos, por ejemplo, una moneda, ¿cierto? Y la tiramos al aire varias veces, ¿sí? Si la tiramos, por ejemplo, 10 veces, esto nos puede dar una probabilidad de que el mercado supuestamente, bueno, y que la moneda, por ejemplo, caería un 50% de veces por cara y un 50% de veces por sello, ¿sí? Esa sería la probabilidad que tenemos, pero si este proceso de lanzarla nuevamente de la misma manera lo repetimos muchas veces, digamos que unas 10.000 veces, ya nos puede dar una estadística diferente y es que puede ser un 60-40, por ejemplo, o un 70-30 o un 80-20, puede ser una estadística totalmente diferente. Entonces, la gestión de riesgo es lo que te va a ayudar a que te mantengas dentro del mercado, que seas constante y que puedas llegar hacia la meta, que es llegar a la rentabilidad real en el trading, ¿sí? Entonces, en este punto, nadie quiere escuchar esto, ¿sí? Nadie quiere escuchar que hay que aprender a gestionarse dentro del mercado, hay que aprender a entrar en el mercado y saber con cuánto entrar, pero también en qué momento salir porque la mayoría simplemente pierde por una mala entrada o pierde porque arriesga dinero de más, ¿sí? Entonces, digamos que en este punto es donde la mayoría de personas, como te decía anteriormente, pierde dinero y es ¿por qué? Porque muchas veces perdemos una entrada y queremos entrar en revancha contra el mercado y pensamos que el mercado no va a poder ir en contra de nosotros, pero la verdad es que pasa totalmente lo contrario la mayoría de las veces. Y es porque el mercado no va a estar atento a quién eres tú, porque no le importa, no va a estar atento si tú entraste o simplemente saliste, al mercado no le importa. Lo que le importa al mercado simplemente es hacer lo que tiene que hacer y eso es todo. Así que el mercado nunca va a estar pendiente de quién eres tú o quién no eres. Y por esa misma razón es que nosotros lo único que podemos controlar es nuestra gestión de riesgo. No podemos controlar cómo se mueve el mercado, pero sí podemos controlar qué hacemos dentro de nuestra operativa, ¿sí? El cómo entrar en operativa, el, el riesgo que vamos a correr dentro de operativa, bueno, y demás. ¿Listo? Entonces, digamos que más allá de cualquier otra cosa, es el cómo manejar el cinturón de seguridad, ¿sí? Como te decía anteriormente, cuando vamos al tema profesional o cuando vamos a ver el profesional lo que hace más allá de cualquier cosa, en vez de ingresar en el mercado, digamos, de una manera abrupta o rápida, lo que más hace es conservar su propio capital y entender que su capital es lo que lo permite, es lo que le permite, básicamente, mantenerse dentro del juego. ¿Listo? Entonces, tal vez no choques hoy, pero cuando choques, se va a acabar todo. Y eso es porque muchas veces los traders principiantes también me pasó mucho. Y es que como principiantes muchas veces simplemente entramos, tenemos una ganancia por suerte, luego pensamos que todo es igual. Como no hemos tenido ninguna pérdida, entonces pensamos que nos vamos a mantener así, pero luego ¿qué pasa? Que el mercado nos sorprende por una vez, es una mala racha, y entonces entramos en un montón de operaciones que a la final se vuelve una locura y cuando menos lo pensamos simplemente hemos perdido todo o quemado una cuenta en menos de un día. ¿Sí? Así que un trader que cuida el riesgo puede equivocarse muchas veces y seguir en el juego. Uno que no, desaparece rápido. Y como te decía anteriormente, esto es lo que más pasa en el mercado cuando son traders principiantes. Cuando vamos al profesional, el profesional siempre va a buscar
cuidar su dinero primero antes de entrar en el mercado. ¿Listo? Entonces, como te decía anteriormente, básicamente esto es lo único que podemos cuidar nosotros. No podemos cuidar cómo se mueve el mercado. No podemos digamos que tratar de que el mercado se mueva de una u otra manera, porque somos los traders retail, básicamente. Ya es muy diferente si eres una persona que maneja un fondo de inversión, un banco, lo que sea. Pero siendo un trader retail, lo único que puedes controlar básicamente ¿qué es? La gestión de tu riesgo. Y eso es lo que te va a mantener dentro del mercado. Así que eso lo vamos a dejar para una clase luego porque podemos hablar mucho más de eso. Luego entonces vemos la parte de sobreoperar. ¿Listo? En un tercer punto entraríamos a la parte de sobreoperar. ¿Por qué sobreoperar entra dentro de esto? Porque como te decía anteriormente, muchas veces los traders principiantes lo primero que hacen es tener como una buena racha al principio, o es lo que normalmente pasa. Digamos que muchas veces esto pasa por suerte, ¿verdad? Y al tener una buena racha al principio, lo único que haces es setear tu cerebro rápidamente para decir, esto es dinero rápido. Y realmente es que en el trading nunca pasa así. El dinero rápido en el trading no existe. Es la manera más difícil de tener dinero rápido. Y entonces por esa misma razón muchas veces lo que hacemos es empezar a sobreoperar. Ya no invierto el 1%, sino invierto el 2% porque tal vez perdí o porque simplemente tuve una buena racha y pienso que puedo hacer más. Entonces ya no le meto el 1, sino el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o tal vez arriesgo toda la cuenta al todo por el nada, como dicen por ahí. Entonces, en ese caso lo más probable es que algo pueda salir un poco mal y ¡pum! Estamos fuera del mercado nuevamente. Así que muchos creen que mientras más operas, más vas a ganar, ¿sí? Este es un punto bastante importante porque realmente lo más importante dentro del mercado no es que operes demasiado, es que sepas en qué momento entrar y en qué momento salir, en en qué momento también es muy importante, en qué momento mantenerte lejos del mercado y simplemente decir, bueno, aquí paro. Tal vez este no es el momento indicado para entrar en operación o incluso para que vuelva a entrar, porque ya pude haber tenido una primera operación. Así que digamos que el mercado no da oportunidades todo el tiempo, ¿sí? Y por esa misma razón es bueno que también comprendas en qué momento entrar en el mercado, pero en qué momento también poderte mantener fuera del mercado, en qué momento simplemente decir, como que acá no se están dando las cosas, mejor no fuerzo ninguna entrada o no fuerzo el querer ver una entrada y me mantengo alejado. De esa manera cuidas más tu capital y te mantienes siempre dentro del juego, porque esa es la importancia o bueno, es una de las cosas más importantes, mantenerse siempre ahí. Digamos que muchas veces para el trader principiante es irrelevante todas estas cosas porque piensa que se va a poder mantener dentro del juego y que el mercado todo el tiempo va a dar oportunidades. Pero como te decía anteriormente, es lo más complicado que va a pasar. Si el mercado no va a dar oportunidades todo el tiempo y el operar porque estás aburrido, porque ya esperaste mucho tiempo, porque tal vez quieres que pase algo nuevo hoy en el mercado y hoy estabas con ganas de tener operativo o lo que sea, digamos que es lo que más fácilmente va a quemar tu cuenta. Por esa misma razón, lo más importante es no sobreoperar, mantenerse mucho tiempo en el mercado. Si tal vez entraste y estuviste, no sé, 15, 20 minutos, media hora y te diste cuenta que realmente no hay entradas, pues simplemente el mercado se está acomodando, no hay entradas, es mejor que te separes del mercado o de las pantallas al menos por un rato o simplemente por ese día dejes de operar y vuelvas luego. Eso va a cuidar más tu capital y va a cuidar más de tu cuenta para que así mismo puedas mantenerte. ¿Listo? Y por último, lo más importante y lo que más vemos en este momento en redes sociales, y es que las expectativas irreales son lo que más venden en este momento. Si tú ves en redes sociales aparecen personas, bueno, más que todo tipos con el Lamborghini, el Porsche, mostrándote así, wow, mira, hoy hice una operación, gané $500.000, gané $150.000 y bueno, no digo nada, pero el sensei lo dirá todo. Y es que en este caso, son personas así que, digamos que nos van a mostrar todo el tiempo operaciones ganadas, todo el tiempo que están, mejor dicho, súper guau en el mercado, pero realmente si tú vas a la vida real, es que hay expectativas muy reales respecto a lo que te muestra el trading o lo que te promete el trading realmente.
Y como te decía anteriormente, puede que el trading al principio sea muy aburrido, puede que sea como muy, ¿cómo decirlo? Como muy sonso, muy lento al principio, pero eso es lo que te va a dar realmente la oportunidad de mantenerte, ¿sí? Si tú esperas el entrar hoy con una cuenta y luego ya mañana ser millonario, entonces estás en el lugar equivocado porque realmente nunca va a pasar así. Y el trading no se trata de eso. El trading se trata de mantenerse, de estadística y de repetición. Eso es básicamente. Entonces, como te decía anteriormente, digamos que en redes vas a poder ver ganancias, vas a poder ver carros, vas a poder ver un montón de cosas, pero que realmente son irreales y eso es lo único que te creas una expectativa falsa y esa expectativa falsa después te va a llevar a una realidad totalmente diferente con la que te vas a estrellar y por eso muchas veces terminan muchas personas diciendo que el trading es estafa o que no sirve o que lo que sea. ¿Listo? Entonces, esos fueron los mitos que queríamos desmentir en el trading, prácticamente parte del proceso. Lo vamos a estar desarrollando en otras clases porque para todo esto tenemos una clase completa básicamente porque son temas bastante profundos de los que podemos seguir hablando constantemente. Y bueno, como te decía, el trading en este momento no se trata de ganar mucho dinero, sino de no perder dinero cuando el mercado no está claro. Si mantienes más tu dinero y tu gestión de riesgo, te mantienes más en el juego. Y si quieres aprender un poco más de trading desde un enfoque mucho más realista y que realmente te lleve hacia el lugar en donde quieres estar, suscríbete y nos vemos.